Grupo B, nuevamente con ustedes para entrar en el estudio del sistema de carga que comprende la batería y el alternador. El sistema de carga tiene como objetivo generar la corriente eléctrica requerida para alimentar los diferentes circuitos eléctricos del automóvil y recargar el acumulador. Componentes. Los componentes principales de este sistema son el alternador, el regulador de voltaje y la batería o acumulador. La batería o acumulador. La batería es un contenedor de energía electroquímica que sirve principalmente para suministrar energía eléctrica al motor de arranque, para encender el motor térmico y los mandos y servicios que tiene un consumo permanente, por ejemplo el reloj, el bloqueo de puertas, el antirrobo y todo el sistema eléctrico. Componentes de la batería. Los componentes son tapa, protección bornes batería, conector directo entre elementos, bornes, tapón de cierre, conector de placas positivas negativas, caja, guía inferior, placas positivas con hojas de plástico separadoras, placas negativas. Las rejillas. Las rejillas tienen una doble función: sostener la materia activa y conducir la intensidad. Están hechas con un material conductor de electricidad, poseen suficiente resistencia mecánica y química a la acción del ácido sulfúrico. La rejilla puede estar hecha con una aleación de plomo-antimonio o plomo-calcio por fusión y estiramiento. Materia activa. La masa es el material activo responsable por almacenar la energía en la batería. Cuanto mayor la cantidad de masa, mayor la cantidad de energía que la batería puede almacenar. Separadores. Tienen la misión de impedir que las placas positivas y negativas se pongan en contacto, pudiendo provocar cortocircuitos internos. Placas. Es la única unidad que, por sí misma o junto a otras iguales, constituye uno de los electrodos. Cada placa está formada por una rejilla de soporte y por materia activa. Se dividen en placa positiva, que posee dióxido de plomo, y la placa negativa, formada por plomo puro. Elementos. Cada uno de los elementos está formado por un conjunto de placas positivas y negativas y por separadores. Las placas positivas y negativas de cada grupo están soldadas entre sí en paralelo mediante un puente, y los elementos están unidos en serie mediante conectores. Cada elemento suministra una tensión nominal de 2 voltios. Para obtener una batería de 12 voltios se conectan en serie 6 elementos. Ciclo de funcionamiento de un acumulador. Fase de descarga. Durante la descarga del acumulador, el paso de intensidad da lugar a las siguientes transformaciones. En las placas positivas, parte del dióxido de plomo se combina con el ácido sulfúrico y se transforma en sulfuro de plomo, formando agua que diluye el electrolito. En las placas negativas, parte del plomo se combina con el ácido sulfúrico y se transforma en sulfato de plomo. Fase de recarga. Durante la fase de recarga tiene lugar reacciones opuestas. El sulfato de plomo, que se encuentra en ambas partes, se transforma en dióxido en la positiva y en plomo esponjoso en la negativa, liberando ácido sulfúrico que hace aumentar la densidad del electrolito. A medida que avanza la recarga, el sulfato de plomo se transforma totalmente en dióxido de plomo y plomo esponjoso, y al final empieza a formarse respectivamente oxígeno e hidrógeno en las placas. El alternador. Su finalidad es transformar la energía mecánica en energía eléctrica para cargar la batería y proporcionar el suministro eléctrico necesario al vehículo cuando esté en funcionamiento. El alternador tiene 3 funciones principales: generar electricidad, rectificar la corriente y regular la tensión. Las imágenes nos muestran 2 tipos de alternadores. El de la derecha es el que se utiliza actualmente. Componentes del alternador. El alternador utilizado en vehículos está constituido por los siguientes elementos: un conjunto inductor que forma el rotor o parte móvil del alternador, un conjunto inducido que forma parte del estator o parte fija del alternador, el puente rectificador de diodos, carcasas, ventilador y demás elementos complementarios de la máquina. La imagen de la derecha nos muestra el despliegue de un alternador. Funcionamiento del alternador. Los alternadores se basan en el principio de la inducción electromagnética.
el cual dice que un conductor sometido a un campo magnético variable crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. En la imagen de la derecha nos muestra un diagrama de un alternador simple con un núcleo magnético rotante, rotor, y alambre estacionario, estator, mostrando además la corriente inducida en el estator al hacer rotar el campo magnético del rotor. El tipo de onda que genera es alterna. Para generar electricidad más eficazmente, el alternador automotriz usa 3 bobinas dispuestas como se muestra en la imagen de la izquierda. Cada una de las bobinas L1, L2 y L3 están separadas unos 120 grados. Cuando el imán gira en cada una de ellas, se genera corriente alterna. La figura nos muestra la relación entre los 3 conjuntos de corriente alterna y el imán. La electricidad formada por 3 conjuntos de corriente alterna recibe el nombre de corriente alterna trifásica. Todos los alternadores de los vehículos modernos generan corriente alterna trifásica. La imagen nos muestra el esquema eléctrico del alternador, en el que se destaca: en 1, bobinado inductor o rotor; en 2, bobinado inducido o estator; 3, puente rectificador de diodos; 4, diodos. Rotor o inductor. El rotor es el encargado de crear el campo magnético inductor, el cual provoca en el bobinado inducido la corriente eléctrica que suministra después el alternador. El rotor está formado por un eje o árbol sobre el cual va montado el núcleo magnético, formado por 2 piezas de acero forjado que llevan unos salientes o dedos entrelazados que constituyen los polos del campo magnético inductor. Cada una de las 2 mitades del núcleo llena 6 u 8 salientes, con la que se obtiene un campo inductor de 12 o 16 polos. En el interior de los polos va montada una bobina inductora de hilo de cobre aislado y de muchas espiras. En uno de los lados del eje va montados 2 anillos rozantes de cobre, a los cuales se unen los extremos de la bobina inductora. A través de los anillos y por medio de 2 escobillas de carbón grafitado, la bobina recibe la corriente de excitación generada por el propio alternador a través del equipo rectificador, autoexcitación. Estator o inducido. El estator es la parte fija del alternador y es donde están alojadas las bobinas inducidas que generan la corriente eléctrica. El estator tiene un armazón que está formado por un paquete ensamblado de chapas magnéticas de acero suave, laminado en forma de corona circular, troqueladas interiormente para formar en su unión las ranuras donde se alojan las bobinas inducidas. El bobinado que forman los conductores del inducido está constituido generalmente por 3 arrollamientos separados y repartidos perfectamente aislados en las 36 ranuras que forman el estator. Conexión. Estos 3 arrollamientos o fases del alternador pueden ir conectados según el tipo, en estrella o en triángulo, obteniéndose de ambas formas una corriente alterna trifásica a la salida de sus bornes. Puente rectificador de diodos. La corriente generada por el alternador trifásico no es adecuada para la batería ni tampoco para la alimentación de los consumidores del vehículo. Para su uso es necesario rectificarlo. Los encargados de ellos son diodos de silicio. El rectificador está formado por un puente de 6 o 9 diodos de silicio. Se montan en un soporte, placa, en forma de herradura, conexionados a cada una de las fases del estator, formando un puente rectificador, obteniéndose a la salida del mismo una tensión de corriente continua. Los diodos se montan en estas placas de manera que 3 de ellos quedan conectados a masa por uno de sus lados y los otros 3 al borne de salida de corriente del alternador. El lado libre de los 6 queda conectado a los extremos de las fases de las bobinas del estator. Puente nanodiodo. En la actualidad tenemos otras variantes del puente de diodos más moderno, en este caso un puente nanodiodo. El diodo rectificador. No vamos a entrar en el modo de funcionamiento de los diodos, simplemente decir que un diodo se comporta idealmente como una válvula antirretorno en un circuito neumático o hidráulico.
Según como están polarizados los diodos en sus extremos, deja pasar la corriente eléctrica o no la deja pasar. En la imagen de la izquierda tenemos representado el símbolo del diodo, en donde se destaca la flecha que representa al ánodo o electrodo positivo y la barra vertical al cátodo o electrodo negativo. El diodo rectificador hace que se supriman las semiondas negativas y solo se dejan pasar las semiondas positivas, de forma que se genera una corriente continua pulsatoria. A fin de aprovechar para la rectificación todas las semiondas, incluso las negativas suprimidas, se aplica una rectificación doble o onda completa. Para aprovechar tanto las semiondas positivas como las negativas de cada fase, rectificación de onda completa. Se disponen de 2 diodos para cada fase, uno en el lado positivo y el otro en el negativo, siendo necesario en total 6 diodos de potencia en un alternador trifásico. Ondas. Las semiondas positivas pasan por los diodos del lado positivo y las semiondas negativas por el lado del diodo negativo, quedando así rectificada. La rectificación completa con el puente de diodos origina la suma de las envolventes positivas y negativas de esas semiondas, por lo que se obtiene del alternador una tensión levemente ondulada. La corriente eléctrica que suministra el alternador por los terminales B positivo y B negativa no es lisa como sería la ideal, línea roja de la figura, sino que es ligeramente ondulada. Ventilador. Como los componentes del alternador experimentan un considerable aumento de la temperatura debido a la pérdida de calor del alternador y a la entrada de calor procedente del compartimiento motor, la temperatura máxima admisible es de 80 a 100 grados centígrados según el tipo de alternador. Una forma de refrigeración más utilizada es la que toma el aire de su entorno y lo hace pasar por el interior del alternador por medio de ventiladores de giro radial o en uno o en ambos sentidos. Debido a que los ventiladores son accionados junto con el eje del alternador, al aumentar la velocidad de rotación se incrementa también la proporción de aire fresco. Tenemos 2 tipos de ventilación: interior de un solo flujo, imagen A, interior de doble flujo, imagen B. También tenemos una ventilación interior a través de la boca de aspiración de aire para un alternador con ventilador de giro para ambos sentidos. Circuito de excitación del alternador. El alternador, para generar electricidad, además del movimiento que recibe del motor de combustión, necesita de una corriente eléctrica, corriente de excitación, imagen B, que en un principio, antes de arrancar el motor, debe tomarla de la batería a través de un circuito eléctrico que se llama circuito de preexcitación. Una vez que arranca el motor, la corriente de excitación, el alternador la toma de la propia corriente que genera, es decir, se autoexcita a través de un circuito de excitación, imagen A. Una vez que el motor de combustión está en marcha y el alternador alcanza una tensión superior a la que suministra la batería, entonces la lámpara de control L se apaga, el alternador ya no necesita del circuito de preexcitación, ahora se vale por sí mismo, autoexcitación, y utiliza la propia tensión que genera. Hemos realizado un estudio del sistema encargado de mantener cargada a la batería. Como en el caso del sistema de encendido, también nos queda por ver la parte práctica. Como siempre, el video lo subo a YouTube y al Classroom, el correspondiente apunte con el TP. Si algo no entienden, me lo hacen saber. Hasta la próxima.